Buenos días, hoy es lunes, esto es Lifters. Bueno, empezamos la última semana ya de octubre, vamos a encararla de una manera positiva. Hoy episodio muy interesante ya que vamos a hablar acerca de un tema que me habéis preguntado por Instagram y es el tema de si empezamos a entrenar en casa, ¿qué es mejor? ¿Comprar material como mancuernas, como barras o empezamos simplemente con unas bandas de resistencia y con eso sería más que suficiente para unos primeros pasos? Bueno, pues hoy os voy a dar mi opinión acerca de esto, de qué opino, de qué material sería el mejor para empezar. Así que sin más, ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis mucha más información, ahí os puedo ayudar con vuestro entrenamiento. También podéis dejar vuestras dudas para las preguntas de los jueves y sin más tenéis un montón de información para poder entrenar mejor. En fin, como digo, hoy vamos a hablar acerca de esto, que me parece un tema muy interesante, sobre todo para todos vosotros si estáis empezando a entrenar en casa y no sabéis muy bien el hecho de decir qué escojo, mancuernas, bandas de resistencia, no tengo mucha experiencia. Bueno, pues por ahí va un poco el tema, si tenemos más o menos experiencia. Evidentemente, si venimos de entrenar en un gimnasio, si llevamos años entrenando, con unas bandas de resistencia nos va a ser muy poco. Supongo que hasta ese punto ya todos somos conscientes y que deberíamos de comprar barra, discos, mancuernas, banco, jaula y todo ese tipo de cosas. Hasta ahí todo correcto. Vamos al lado opuesto, o sea, al lado de que no tenemos experiencia y queremos empezar a entrenar, pero no tenemos ganas de ir a un gimnasio, lo queremos hacer en casa. Bueno, pues tenemos la posibilidad de adquirir bandas de resistencia o, por ejemplo, hacerlo con nuestro peso corporal, que sería una opción también buena. ¿Por qué? Porque tenemos ejercicios como, por ejemplo, las dominadas, que podríamos incluso hacer en una puerta, se pueden hacer. Es un poco complicado al principio, pero sería factible. O también podemos comprar una barra de dominadas, que es muy barata y podemos colocarla en el marco de una puerta. Así que en ese sentido sería muy sencillo. También podríamos hacer flexiones en el suelo, también podríamos hacer sentadillas con nuestro peso corporal a una sola pierna, podríamos hacer ejercicios unilaterales que sean realmente intensos si es que no tenemos experiencia. Así que en ese sentido podemos entrenar simplemente con nuestro peso corporal y si añadimos bandas de resistencia, pues mejor que mejor. Con lo cual, a esta pregunta, si no tenemos experiencia, pues sí, se puede entrenar con este tipo de cosas en un primer momento. ¿Que se nos vayan a quedar cortas? Pues posiblemente sí, y necesitemos adquirir mancuernas, pero realmente en un primer momento valdrían. Claro, ahora viene mi opinión personal. Nosotros si tenemos la intención de entrenar durante bastantes años y demás, mi consejo personal es que empecemos también con mancuernas. ¿Por qué? Porque así vamos a automatizar rápidamente la mecánica de estos ejercicios. Si lo hacemos con bandas de resistencia, vamos a hacer ciertos ejercicios que sí, que nos vamos a adaptar a ellos, que están muy bien y todo lo que queráis, pero luego, realmente cuando pasemos a ejercicios con mancuernas, vamos a notar una diferencia muy grande. Que tengamos bandas de resistencia no implica que no podamos tener mancuernas, o al contrario. Así que en ese sentido, yo siempre aconsejo, aunque sea hacerse con mancuernas pequeñas, para ir empezando también. Más que nada porque poco a poco también vamos a requerir de que sean un poco más grandes, y poco a poco vamos a necesitar más peso. Así que bueno, en ese sentido, empezando con unas pequeñas lo tendríamos hecho. Y si no, también tenemos la posibilidad de adquirir estas barras pequeñas que simplemente sirven para añadir discos a los lados y hacer las mancuernas ajustables. Venden mancuernas que se pueden ajustar, que podemos ajustar el peso incluso desde muy pocos kilos, 2 kilos, 1 kilo, hasta 20 kilos, 25, 30 kilos. Son mancuernas ajustables y son realmente un material que es muy bueno para entrenar en casa. Lo que pasa es que son bastante caras y en un principio me imagino que la gran mayoría de nosotros cuando empezamos a entrenar en casa pues no quiere hacer un desembolso demasiado elevado. Así que en ese sentido yo por ejemplo las que tengo, las que siempre he utilizado y las que siempre utilizaré básicamente porque me van bien es estas barras pequeñas que las colocas discos a los lados. Es como si fuera una barra grande, pero en realidad es la barra pequeña de las mancuernas y ahí metes los discos que quieras. Entonces puedes hacer mancuernas de, por ejemplo, 1 kilo, de 20 kilos, de 30 kilos o de 40, de lo que quieras. Realmente ahí ya mandas tú. Puedes meter los discos que quieras. Y en ese sentido es un desembolso también muy pequeño porque podemos empezar simplemente con estas barras pequeñas y con unos discos muy pequeños y ya estaría. Simplemente con eso y las bandas de resistencia porque también nos van a dar un trabajo extra, lo tendríamos más que hecho. ¿Que vuestro caso es más minimalista todavía? ¿Que os gusta más la calistenia? ¿Hacer ejercicios con vuestro peso corporal? Bueno, pues no habría ningún problema tampoco. Realmente, con unas barras paralelas o simplemente con el peso corporal haciendo ejercicios en el suelo, también se puede empezar. Lo que pasa que con el tiempo es verdad que vais a necesitar de esas barras paralelas para hacer un montón de ejercicios más. Pero bueno, que en un principio serviría también. Así que, a la pregunta, ¿qué es mejor empezar con bandas de resistencia o mancuernas? Bueno, pues lo mejor es empezar con ambas cosas. Si tenéis poco presupuesto, si no podéis escoger demasiado, yo empezaría con el peso corporal e incorporaría bandas de resistencia, pero si podemos meter unas mancuernas, aunque sea pequeñas,
en un principio también vendría bien para ir automatizando la técnica de los diferentes ejercicios. Y luego, según van pasando los años, pues muy sencillo. Realmente luego lo que hace falta es comprar una barra, comprar discos e ir metiendo poco a poco peso. Realmente no hace falta mucho más. Yo, por ejemplo, cuando veis en las stories en Instagram que voy subiendo vídeos de cómo voy entrenando y demás, veis que tengo la jaula, que tengo el banco, la barra, los discos, bandas de resistencia, pero tampoco mucho más. Realmente no tengo máquinas ni de prensa, ni tengo poleas, ni nada por el estilo. Con eso me es más que suficiente y con eso hago entrenamientos muy efectivos. O sea, no hace falta al final complicarse demasiado la vida con multitud de ejercicios, que ese es otro tema que ya he hablado. Así que, por cierto, ya sabéis que en ivyamazares.com, en el apartado de recursos, tenéis ahí material que podéis utilizar para entrenar en casa. Ahí os dejo varias ideas de lo que podéis utilizar, tanto de jaulas, de discos, de kettlebells, de incluso las zapatillas minimalistas que me compré hace unas semanas. Bueno, de todo eso, que por cierto, en cuanto a las zapatillas, me están funcionando muy muy bien. Dentro de unas semanas o de unos meses, quiero hacer como una segunda review simplemente para ver si al final están aguantando bien el paso del tiempo o no merecen la pena, básicamente porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces en un primer momento nos gusta algo, pero luego vemos que envejece muy mal, que realmente cuando lo vamos utilizando o se desgasta mucho, o se despegan, o las costuras se descosen, bueno, un montón de cosas. Así que en esa segunda review, dentro de unas cuantas semanas o meses, bueno, pues iré detallando qué tal van funcionando estas zapatillas. Así que sin más, no me lío más, como digo, si estáis interesados en el tema de entrenar en casa, yo empezaría por ahí. Y si tenéis alguna duda en concreto de algún tema más, de cómo entrenar en casa o de algún ejercicio que podemos hacer, pues me la podéis dejar también y en siguientes episodios de los jueves pues respondo a vuestras dudas. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que paséis un buen día y nos escuchamos mañana martes. ¡Chao!